Luego de una extensa jornada de debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas. Entre múltiples materias, la norma establece que los derechos aprobados o reconocidos anteriormente seguirán vigentes, pero podrán extinguirse por no uso. La iniciativa fue ampliamente analizada en 3 comisiones: Recursos Hídricos, Agricultura y Hacienda, antes de presentarse en la sala de la Cámara. Sus líneas centrales son reforzar el carácter de bien nacional de uso público del agua, reconocer las diversas funciones que el vital elemento pueda cumplir, permitir al Estado resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento y establecer sin perjuicio de los actuales derechos de aprovechamiento un nuevo tipo de permiso para el uso del agua, denominado concesión, intransferible e intransmisible, que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso. Ante la arremetida de la derecha, representada esencialmente por la bancada de la UDI, de hacer reserva de constitucionalidad de algunos artículos, en su intervención el diputado por la región de Coquimbo, Luis Lemus, aclaró que se trata de una reforma al Código de Aguas y no una reforma constitucional, y por lo tanto garantiza los derechos de agua ya entregados. Lo que estamos haciendo aquí es reformar el Código de Aguas, no estamos haciendo la reforma constitucional, estamos haciendo una reforma de la ley. Y en ese sentido, el énfasis fue no caer en la inconstitucionalidad. ¿Ah? Por lo tanto, mire, aquí hemos hecho y estamos haciendo un proyecto de ley en cierta manera muy discutido y pactado. Tenemos que decirlo así. ¿Ah? Y aquí van a existir 2 tipos de derechos efectivamente, y nosotros queremos decir que están garantizados efectivamente los derechos de agua de quienes tuvieron derechos con el código actual. ¿Ah? Y eso ha sido un énfasis que hemos puesto. ¿Por qué? Porque no hay reforma constitucional, pues, presidente. Meternos en eso es meterse en las patas del caballo, efectivamente. Y hemos tenido un respeto, sobre todo con los pequeños agricultores y con los que ocupan el agua en este país, no con aquellos que han especulado con el agua. Al respecto, el diputado Lemus hizo referencia a la especulación del agua que ejercen algunas empresas, las que han debido devolver parte del recurso para evitar el pago de patentes. Yo voy a entregar algunos datos sencillamente. Por el no pago de patente, en estos momentos, Egener, por ejemplo, ha devuelto 2.900 metros cúbicos por segundo. Endesa ha devuelto, para no pagar patente, 1.900 metros cúbicos por segundo. Eso es el acaparamiento, la especulación. Es allá donde va dirigido, digamos, el esfuerzo de este proyecto de ley, presidente. Entonces, yo quisiera decir que efectivamente los derechos concesionables son sencillamente para entregar el agua de aquí en adelante. El parlamentario socialista dijo que ante un país que enfrenta una cíclica sequía, ya se ha dispuesto el 90% de aguas superficiales según datos de la DGA, y existe una reserva subterránea del 50% de derechos aún no otorgados. Una verdadera veta de oro, calificó, y que hace imprescindible que el Estado chileno se reserve la administración del vital recurso. Por su parte, el director nacional de la Dirección General de Aguas, Carlos Esteves, resumió los alcances que tiene este proyecto de reforma al Código de Aguas. Esta reforma primero intensifica el carácter de bien nacional de uso público de las aguas. Las aguas ya son un bien nacional de uso público hace más de 100 años. Pero lo que hace es que le permite aplicar esta característica. Entonces prioriza el consumo humano, permite la preservación ecosistémica, fomenta el uso eficiente de las aguas y sanciona a quien no es eficiente, ya sea con la caducidad o con la extinción de sus derechos, y le permite a los pequeños agricultores ganar certidumbre jurídica y posibilitándoles regularizar los derechos de agua que durante más de 35 años no han podido regularizar y en consecuencia no han podido solicitar subsidios en INDAP o en la Comisión Nacional de Riego. El personero de gobierno insistió que toda la discusión en torno al derecho de propiedad del agua, defendido por las colectividades de derecha, no tiene respaldo jurídico. Ante el complejo escenario que vive el país por el cambio climático y la falta del recurso agua, avalado por las constantes sequías que han afectado incluso al sur del territorio nacional, el director nacional de la DGA señaló. Bueno, eso es difícil de explicar porque en Chile, aún mientras esté vigente el código actual, el agua se entiende como un bien que sobra, no como un bien escaso. Y claramente el agua es cada vez más un recurso escaso.
Cuando alguien señala que el 82% de los derechos de agua se pierden en el mar, yo les diría lo siguiente: como las aguas ya han sido entregadas en derecho, el agua superficial a más de un 90% de las personas, el agua que entre comillas se pierde en el mar tiene propietario, y son propietarios que no son eficientes, que no la están gestionando, y en consecuencia creemos que deberían devolverla para que otros lo hagan mejor. Ahora, ¿cómo hacer el trabajo plenamente en el Senado? Bueno, en el Senado el Ejecutivo va a evaluar lo que sale de aquí, va a ver si es que hace algunas morigeraciones o indicaciones en algunos puntos, va a estar atento a las indicaciones que se produzcan allá, porque el Senado va a abrir la idea de legislar, va a abrir un plazo para indicaciones y se va a poner a trabajar con la comisión correspondiente en el detalle. La propuesta también expresa que no se podrán constituir derechos de aprovechamiento en glaciares y que en el caso de los territorios indígenas el Estado velará por la integridad entre tierra y agua y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas, de acuerdo a las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. La reforma pone el uso para consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento como la principal función para el agua. A estos criterios deberá atenerse la Dirección General de Aguas para priorizar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento. Desde el Congreso Nacional informó David Altamirano.